Hola, mi nombre es Ángel Ezequiel Castillo Soba. Voy a hablar sobre los métodos electroquímicos, el concepto de electroquímica, los principios electroquímicos y entre otros. Comencemos. Métodos electroquímicos. Los métodos electroquímicos son un conjunto de técnicas, métodos o procesos que parten del fundamento electroquímico y se diseñan bajo el enfoque analítico para conocer las concentraciones de sustancias de interés analítico en una determinada muestra. Se basan en la medida de una magnitud eléctrica básica, intensidad de corriente, potencia, resistencia o conductancia y carga. Como concepto fundamental tenemos la electroquímica. La electroquímica es la interacción que se establece entre los sistemas químicos y los sistemas eléctricos cuando ambos fenómenos inciden en un proceso. Es decir, las reacciones químicas que se dan en la interfase de un conductor eléctrico llamado electrodo, que puede ser un metal o un semiconductor, y un conductor iónico, el electrolito, pudiendo ser una disolución y en algunos casos especiales un sólido. Y podemos observar en la siguiente imagen un tipo de diagrama donde vemos cómo están relacionados entre sí. Como principios electroquímicos tenemos las celdas electroquímicas. Una celda electroquímica es un dispositivo capaz de obtener energía eléctrica a partir de reacciones químicas. Un ejemplo común de celda electroquímica es la pila, como en la imagen que vemos del lado derecho. Las celdas electroquímicas se pueden clasificar en tres tipos muy generales: celdas galvánicas o voltaicas, celdas electrolíticas y celdas de combustible. Celdas galvánica o voltaica. La celda galvánica o celda voltaica, denominada en honor a Luigi Galvani y Alessandro Volta respectivamente, es una celda electroquímica que obtiene la energía eléctrica a partir de las reacciones redox espontáneas que tienen lugar dentro de la misma. Y veremos a continuación unas imágenes. En las siguientes imágenes podemos observar cómo la celda voltaica transforma una reacción química espontánea en una corriente eléctrica, como en este caso con el cobre y el zinc, y así logrando encender la lámpara. Las celdas electrolíticas. Se denomina celda electrolítica al dispositivo utilizado para la descomposición mediante corriente eléctrica de sustancias ionizadas denominadas electrolitos. Y en la siguiente diapositiva veremos dos imágenes de una celda electrolítica. En la celda electrolítica podemos apreciar cómo la corriente eléctrica en una reacción química de oxidación-reducción no tiene lugar de modo espontáneo, y podemos ver que esto provoca que se descompone la sustancia química, por lo que dicho proceso recibe el nombre de electrólisis. Celdas de combustible. En un dispositivo electroquímico en el cual un flujo continuo de combustible y oxidante sufren una reacción química controlada, que da lugar los productos y suministra directamente corriente eléctrica a un circuito externo. En las imágenes que vemos se esquematiza la estructura y funcionamiento de una celda de combustible.
El hidrógeno fluye hacia el ánodo, donde un catalizador como el platino facilita la disociación de electrones y protones. Estos atraviesan la membrana electrolítica para convertirse con el oxígeno y los electrones en el lado del cátodo. Y los electrones que no pueden atravesar la membrana del electrolito fluyen del ánodo al cátodo a través de un circuito externo y alimentan nuestros dispositivos eléctricos. La potenciometría es un método analítico electroquímico basado en la medida de la diferencia de potencial entre electrodos sumergidos en una solución, siendo el potencial de uno de los electrodos función de la concentración de determinados iones presentes en la solución. Un método potenciométrico implica la medición de una diferencia de potencial entre dos electrodos diseñados a tal efecto. El instrumental necesario para las medidas potenciométricas comprende un electrodo de referencia, un electrodo indicador y un dispositivo de medida de potencial. Electrodos. Hay dos tipos de electrodos: el electrodo indicador, que es el electrodo cuyo potencial es proporcional al logaritmo de la concentración molar de analito y de forma estricta a la actividad, y los electrodos de referencia, que son un electrodo que tiene un potencial de equilibrio estable y conocido. Es utilizado para medir el potencial contra otros electrodos en una celda electroquímica. En esta imagen podemos apreciar a un electrodo de referencia con una E constante y a un electrodo indicador. Y podemos ver la disolución de muestra y el potenciómetro. Los electrodos selectivos de iones, ISE, son una herramienta analítica moderna para determinar de forma rápida y directa la actividad de las soluciones de muestras, como podemos observar de ejemplo la imagen que tenemos en la parte inferior. El método de titulación potenciométrica consiste en medir el potencial, o sea el voltaje, en una solución por medio de un electrodo como función de volumen de agente titulante. El potencial que se mide se puede transformar a unidades de concentración de una especie en solución. Veremos un ejemplo en la siguiente diapositiva. Podemos apreciar en esta imagen cómo se está midiendo el voltaje de la solución que se muestra. Algunas de las aplicaciones son el análisis de iones en procesos industriales y en muestras medioambientales, farmacéuticas, agrícolas y alimenticias, entre otras. Determinación de la calidad del aire y gases contaminantes, determinación de electrolitos en fluidos biológicos para análisis clínico, determinación de pH y determinación del punto final de valoraciones ácido-base y redox. Ejemplo: la concentración de calcio en suero se determina usando un electrodo selectivo de iones. El potencial medido con el electrodo en la muestra es más 217.6 MV. La adición de 100 ml de un estándar de 2000 partes por millón a 2 mililitros de muestra, y la medición del potencial da más 226.8 MV, suponiendo una respuesta nernstiana 59.2 sobre 2 MV por cambio de 10 veces en la actividad. ¿Cuál es la concentración de calcio en la muestra? Y podemos ver la gráfica que nos pone a continuación.
con respecto a ml de adición conocida en el eje de las X, con respecto al eje de la Y, potencial del electrodo MB. Y la solución nos dice que como el analito y el estándar están sujetos a la misma matriz y a la misma fuerza iónica, el electrodo responde de manera nernstiana a la concentración. Y se puede escribir E es igual a K más 29.6 logaritmo de calcio. El estándar 0.100 mililitros se diluye en la muestra de 2 mililitros aproximadamente 1 a 20 para dar una concentración agregada de 100 partes por millón o más precisamente corrigiendo por el cambio de volumen de 5%. C es igual a 2000 partes por millón por 0.100 mililitros sobre 2.10 mililitros que nos da 95.2 partes por millón. CaX igual a la concentración desconocida en partes por millón. 217.6 mb es igual a K más 29.6 logaritmo de X y por tanto nos da 226.8 mb es igual a K más 29.6 logaritmo de X más 95.2. Bueno, para concluir, se puede decir que la celda galvánica está basada en la oxidación-reducción, donde se produce un cambio de los números de oxidación de las sustancias. Los electrones tienen que fluir por el circuito externo desde el electrodo negativo. Las celdas electroquímicas se usan principalmente con dos fines: convertir la energía química en eléctrica y convertir la energía eléctrica en química, al positivo. Bueno, muchas gracias por su atención y espero haberme explicado bien en el tema. Gracias.